Bueno, mi nombre es Omar y junto con Sebastián Daza nosotros nos proponemos hacer una pequeña presentación diagnóstico financiero sobre la empresa Vivi Colombia a través de su marca Tostado. Tostado es una marca, digamos, que llegó al mercado en el año 2016, a principios del 2016, y actualmente cuenta con más de 352 tiendas en toda Colombia, esparcidas, digamos, a través del Triángulo de Oro, como lo llaman algunos economistas, pues que es Medellín, Bogotá y Cali, algunas sucursales. Pues es una marca y es una empresa, digamos, pues que se dedica más que todo al consumo de alimentos, consumo de café, consumo de jugos, de sándwiches, emparedados, digamos como comidas muy ligeras. Digamos, dato interesante de esta empresa es que se tiene una política de descentralización en su administración, es decir, los empleados fungen tanto como cajeros como, digamos, prestadores de servicios en un mismo local, sin tener, digamos, gerentes o subgerentes, gerentes regionales. Pues ya teniendo esto en cuenta, nosotros nos planteamos pues hacer un pequeño video explicando un poco un diagnóstico financiero como algunas falencias que encontramos respecto al funcionamiento de la empresa, para posteriormente, digamos, realizar un presupuesto de ventas y un presupuesto de gastos. Eh, y con base en ello, pues analizaremos, digamos, las posibles medidas o alternativas de financiación e inversión que pueden, digamos, serle de buen provecho para la empresa. Bueno, en materia de diagnóstico financiero logramos encontrar dos falencias principales. La primera de ellas es que pues los préstamos, los empréstitos a corto plazo constituyen un tercio de las obligaciones, digamos en el extremo pasivo, totales de la empresa Vivicolombia a través de la marca Tostado, pero que al mismo tiempo la disponibilidad de pago de obligaciones a corto plazo es muy baja, según digamos índices que nos permiten determinar la liquidez de la empresa. Lo anterior, ¿qué significa? Que si uno tiene una disponibilidad para pagar a corto plazo baja y tiene, digamos, en cierto sentido muchas deudas a corto plazo, pues habrá una situación de iliquidez y no pago de deudas. Lo anterior es perjudicial, ¿por qué? Porque esa no liquidez puede terminar en moratoria al momento de pagar las obligaciones, digamos, respectivas, y eso pues legalmente constituye, digamos, un riesgo para la empresa. ¿Por qué? Porque primero se invierte la regla de los riesgos, digamos, obligacionales, como la destrucción de la cosa, a la luz de la legislación civil, y segundo, porque obviamente la moratoria implica el cobro de unos intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente. Además, digamos, la posible, digamos, demanda por indemnización de perjuicios, de daños y perjuicios previsibles, digamos, que se podría incoar en contra de la empresa. Entonces, en ese sentido, consideramos que esto no es viable, digamos, financieramente. En segundo lugar, tenemos que la rotación de inventarios en tostado se da cada 25 días. Esto, digamos, es normal para una empresa como, por ejemplo, de vestuario, de zapatos, de tecnología, pero para una empresa de consumo, que son, digamos, productos perecederos, no es lo mejor, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque obviamente los productos, digamos, después de 4 o 5 días ya se dañan, ya no pueden venderse, tanto por ley como por, digamos, la misma lógica de los negocios, y porque, digamos, unos productos 25 días en un estante, pues obviamente son más propensos a, digamos, ser destruidos, digamos, por plagas u otros sucesos, digamos, como cisnes negros. En el año 2017 se reportó que en Tostado, en la sede de Chapinero, hubo una infestación de ratas que se comió la mitad del inventario que estaba ahí. Ese es un claro ejemplo, digamos, de los riesgos. Tampoco es viable, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico financiero que hacemos. Dos cosas, digamos, que queremos resaltar que Tostado, en el análisis que hicimos, que Tostado, pues, hace muy bien, y es que primero, el costo unitario de cada producto disminuyó en un 218% entre el 2018 y el 2019, es decir, más del doble. Lo anterior, digamos, tiene implicaciones muy grandes porque primero da más competitividad a la empresa. Recordemos que en teoría microeconómica, una empresa siempre busca minimizar los costos para así aumentar su competitividad en el mercado. ¿Por qué? Porque con costos más bajos, pues los precios de mercado también pueden ser más bajos y obviamente atraer mucho más clientela. Se abren, digamos, esos espacios para los mercados potenciales, que son esa diferencia entre la disposición a pagar y, pues, digamos, precios menores. Las razones, pues obviamente son desconocidas, pero nosotros planteamos tres como las principales. La primera es que hubo un aumento en el coeficiente de tecnología que hace más productivos los factores de producción en la empresa. Y esto es porque, digamos, según portafolio, en el 2018, Tostado adquirió, digamos, maquinaria nueva china, que
hacía mucho más fácil la realización y mucho menos, con muchos menos desechos, mucho menos, digamos, con desperdicios, la producción de café y otros productos como jugos y pues empaquetados. También se eliminaron los intermediarios en la compra y venta de insumos y de materias primas, como digamos la salchicha, el pan, la harina, la fruta, el azúcar, todo eso se eliminó el intermediario que obviamente pues por cobrar su comisión como agente económico pues aumenta el precio, se los eliminó, disminuyendo los precios de los insumos, obviamente disminuyendo los costos unitarios. Y por último pues empezaron a importar productos desechables desde China, que obviamente son mucho más bajos en precios. ¿Por qué? Porque pues pertenecen a una economía de escala que produce, digamos, masivamente a menor costo. Lo último, digamos, que queremos resaltar de Tostado es que el capital social aumentó en un 500% entre 2018 y 2019 y esto tiene la explicación en que el valor comercial de la marca Tostado, ese reconocimiento social que se tiene, aumentó también, digamos, de manera exponencial entre esos 2 años. Como la marca es más famosa, es más popular, es más reconocida, obviamente es más atractiva para los inversionistas, digamos, tanto extranjeros como nacionales. Entonces, en todo ese sentido, como cuál es la relación de todas estas falencias y estos, digamos, aspectos favorables en el manejo pues, de la empresa de Tostado, a final de cuentas, todo esto influye en las utilidades, en si aumentan o disminuyen. Observamos que entre el 2018 y el 2019 se aumentaron las utilidades. ¿Esto se debe a qué? A que se redujeron esos costos por productos, a que se aumentó el capital social, pero entonces para aumentarlas más tienen que resolverse esas dos falencias que digamos hallamos. Esa es la relación entre todas estas variables digamos que analizamos en este diagnóstico. El presupuesto digamos es una herramienta necesaria para la toma de decisiones futuras, en tanto lo que hace es hacer como un conteo, una programación anticipada de tanto ventas como gastos digamos hacia el futuro. En nuestro caso pues el presupuesto de ventas lo que nos da es digamos herramientas para tomar decisiones como si tomar préstamos o no, y también para cuándo hacer las obligaciones, digamos, financieras exigibles o no, en virtud pues de esa, digamos, autonomía contractual y negocial que tienen los particulares. Para el caso en concreto utilizamos las variables cuantitativas, en tanto los métodos, digamos, las técnicas cualitativas, obviamente pues parten del supuesto de que hay una opinión de algún experto o un ejecutivo o un estudio de mercado o un mercado, digamos, de prueba que obviamente pues por razones prácticas los que estamos haciendo pues esta investigación no tenemos. Entonces nosotros nos basamos en la aplicación de los promedios móviles y pues obviamente de los métodos de descomposición a través de las ventas desestacionalizadas. En ambos, digamos, ambos ejercicios lo que encontramos fue que hay una tendencia, digamos, ligeramente positiva en el valor de las ventas. Es decir, digamos, no hay un incremento, digamos, demasiado abrupto o una pendiente, digamos, una pendiente demasiado inclinada, digamos, demasiado vertical en las ventas, lo que significa que los pronósticos para las ventas obviamente pues son de unas ventas que son más o menos estables. Por ejemplo, digamos mensualmente el valor de las ventas digamos no aumenta en más de 1.000 millones de pesos digamos mensualmente, lo que es digamos en cierto sentido atribuible a los índices digamos de inflación pues que vive el país. También digamos toca tener muy en cuenta variables macroeconómicas como el PIB y el desempleo. El PIB digamos ha tenido también un crecimiento constante, entonces a menos de que haya un cisne negro en el futuro, en el 2020 o en el 2021, pues puede esperarse que el PIB siga creciendo y pues por ende digamos el bienestar de la economía en general también. En materia de desempleo, el desempleo ha ido aumentando bastante. Para el 2019 tenemos un desempleo del 10.5%. Y eso lo que implica es que obviamente pues habrá gente que no tendrá disposición ni capacidad, digamos, presupuestaria para pagar, digamos, comida afuera de la casa como en Tostado. Entonces eso hace que, digamos, una parte potencial del mercado se pierda. Pues, ¿por qué? Por teoría microeconómica. Bueno, continuando con el desarrollo de esta actividad, eh, nos corresponde abordar lo relacionado a los mecanismos de financiación de las empresas, para lo cual tomamos como sustento un artículo de una revista de la Universidad de Anne denominada Financiación Empresarial y la Industria de Capital de Riesgo, Estructura y Conceptos, de la revista Escuela de Administración de Negocios, número 66, mayo-agosto 2009, de la página 31 a la 65, de Bogotá, Colombia, 2009. ¿Qué nos dice este artículo que condensa muy bien todo este tema? Nos dice que es necesario, al momento de analizar la financiación de una empresa, en qué ciclo de vida se encuentra esa empresa. No es lo mismo la financiación de una pequeña o mediana empresa
a lo que sea la financiación de una multinacional. Con un simple vistazo al panorama económico latinoamericano, podemos observar que las empresas reciben un capital de riesgo, tienen un incremento mucho mayor que las que no lo hacen en etapas tempranas de su desarrollo. ¿Qué es esto del capital de riesgo? El artículo lo define como un aporte de capital y de valor agregado realizado por inversionistas individuales, agrupaciones de inversionistas, inversionistas institucionales o instituciones que buscan dar un rápido crecimiento e incrementan, por lo tanto, significativamente el valor de la empresa. Se diferencia entre estos inversionistas en proyectos, al invertir entre proyectos empresariales que están en etapas tempranas, denominados venture capital, y aquellas que se centran en empresas ya consolidadas o private equity. El primero, el venture capital, está dirigido a financiar iniciativas empresariales en las etapas de gestación e inicio, mientras que el segundo corresponde a fondos de capital y fondos de capital privado. Las fuentes tradicionales de financiación, como lo son los créditos de los bancos o de proveedores, no están presentes en etapas tempranas como sí lo está el capital de riesgo. Bueno, continuando con el desarrollo de esta actividad, nos corresponde abordar lo relacionado a los mecanismos de financiación de las empresas, para lo cual tomamos como sustento un artículo de una revista de la Universidad de Anne denominada Financiación Empresarial y la Industria de Capital de Riesgo, Estructura y Conceptos, de la revista Escuela de Administración de Negocios, número 66, mayo-agosto 2009, de la página 31 a la 65, de Bogotá, Colombia, 2009. ¿Qué nos dice este artículo que condensa muy bien todo este tema? Nos dice que es necesario, al momento de analizar la financiación de una empresa, en qué ciclo de vida se encuentra esa empresa. No es lo mismo la financiación de una pequeña o mediana empresa a lo que sea la financiación de una multinacional. Con un simple vistazo al panorama económico latinoamericano, podemos observar que las empresas reciben un capital de riesgo, tienen un incremento mucho mayor que las que no lo hacen en etapas tempranas de su desarrollo. ¿Qué es esto del capital de riesgo? El artículo lo define como un aporte de capital y de valor agregado realizado por inversionistas individuales, agrupaciones de inversionistas, inversionistas institucionales o instituciones que buscan dar un rápido crecimiento e incrementan, por lo tanto, significativamente el valor de la empresa. Se diferencia entre estos inversionistas en proyectos, al invertir entre proyectos empresariales que están en etapas tempranas, denominados venture capital, y aquellas que se centran en empresas ya consolidadas o private equity. El primero, el venture capital, está dirigido a financiar iniciativas empresariales en las etapas de gestación e inicio, mientras que el segundo corresponde a fondos de capital y fondos de capital privado. Las fuentes tradicionales de financiación, como lo son los créditos de los bancos o de proveedores, no están presentes en etapas tempranas como sí lo está el capital de riesgo.